Los supuestos responsables de la muerte de 38 migrantes por el incendio en la estancia de Ciudad Juárez ya fueron presentados ante la Fiscalía de la República. Pero un video que seguramente usted ha visto muestra cómo guardias de seguridad dejaron literalmente encerrados a los migrantes cuando ya se ve el humo y el incendio. Esta mañana tendremos una mesa de análisis con este drama de las migraciones y de los derechos humanos de los migrantes. Y en otras cosas, el ministro Javier Lainez admite otras 2 impugnaciones, pero rechaza nueva suspensión al Plan B. Y también se presentaron recursos contra el proceso de selección de los aspirantes a consejeros del INE. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es miércoles 29 de marzo. Es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Enrique Campos Suárez, muy buenos días. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias, capitán Archie. Querida Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido capitán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oye, sorprendido con la cantidad de tráfico que hay en la ciudad. Cientos de coches están parados ahorita ahí en Avenida Constituyentes. Sí. Es imposible. De verdad, si van a dirigirse de Santa Fe hacia abajo o de subida, busquen alternativas porque están cientos de milagros. Está uno por aquí porque la verdad hay mucha gente atrapada. Está cerrado, cerrado y está con obras, y tanto para bajar del área de Santa Fe como para subir hacia Toluca, un caos constituyente esta mañana. Así que que lo dices. Hay que buscar alternativas, bueno, definitivamente. Y nuevamente en nuestra Ciudad de México con pronóstico de lluvia. La lluvia se puede presentar por ahí de las 3 de la tarde muy rápido y posteriormente después de las 6 de la tarde nuevamente tendremos lluvia. La temperatura máxima para nuestra Ciudad de México el día de hoy 24 grados. Ahí vimos unas flechitas rojas. Es un frente frío que está recorriendo y este frente condensa el vapor de agua, con lo cual también provoca vientos del norte que van a estar presentes allí en el puerto de Veracruz. En Monterrey, Nuevo León, ya no tengo pronóstico de lluvia, sí muy nublado. La temperatura máxima únicamente 17 grados, en contraste con Guadalajara, Jalisco, la Perla de Occidente. Ahí tendremos 32 grados. Aguascalientes, León, en Morelia, en un promedio de 27 a 30 grados. Allá en el norte, en el extremo norte, noroeste, en Tijuana, nuevamente con lluvias durante todo el día y la temperatura máxima de 15 grados. La temperatura más elevada sur y sureste. La Blanca Mérida, por ejemplo, para el día de hoy 35 grados. Recuérdanos, para la Ciudad de México, lluvias en la tarde como las de ayer. Las 3, puede haber una lluvia ligera fugaz en la tarde con menor intensidad que las de ayer, pero sí vamos a tener lluvia. Gracias, capitán. Dani. Gracias, muchas gracias, Quique. Buenos días. Muy buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Y que nos toca Estados Unidos. Pues se veía venir. Sí. En realidad, después del empate en contra de la... Era lo que había que Jamaica, evitar, precisamente. Exacto, una victoria hubiera cambiado todo, pero la lógica te indicaba que iba a ser México-Estados Unidos y había que esperar a ver, Canadá iba a ser, pero ¿cuál iba a ser su rival? Y es Panamá. Entonces, bueno, pues como más o menos se iba perfilando, nada más que no va a ser en final, sino en semifinal, vamos a enfrentar a Estados Unidos 2 veces, un amistoso, ese de Nations League, y muy probablemente un poco más adelante, en el verano, también en la Copa Oro de Estados Unidos. O sea, van a ser 3 juegos contra Estados Unidos. Para ser campeón hay que ganarle a todos, ya sea en una semifinal o en una final. Entonces es un muy buen desafío para el equipo mexicano. Este es el primero en abril, con 2 equipos de las ligas que va a medirse ahí, y luego con todo lo bueno que puedas tener, y ya es hora de empezar a sacar la cabeza, ¿no? Son desafíos que te pueden ganar, sí. O sea, que salen ellos como favoritos, sí. Pero pues ya es hora de que México empiece a sacar la cabeza, ¿no? Ya es tarde, de hecho. Sí, sí. Ya se pasó la hora. Sí, Dani, pero ¿y el fútbol? Sí. O sea, tenemos realmente en este momento el nivel como para conseguirlo. Ojalá. Lo vas a competir, Toño. Lo vas a competir. Eso seguro. Tampoco eso seguro. Ellos son campeones del mundo. No. Tampoco no, pero sí han tenido un trabajo. Sí, pero sí han tenido un trabajo de adelante. Años preparando el Mundial del 2026, pero lo cual nosotros hemos truncado. Desde luego, competir. Claro, no podemos competir a 70 minutos Argentina. El problema es después. Y ahorita que dijo Anselmín de campeones del mundo, ayer Alemania, que ha sido campeón del mundo, perdió, juego amistoso, y España, que ya fue campeón del mundo también, perdió la eliminatoria de la Euro. No fue un día normal. Sí, no. ¿Y Argentina? 7-0 ganó. Bueno, pero ganó, esa fue fiesta, pero esa Curazao fue una salió ganando también. Les regalaron 23 playeras con el número de Messi. Parte del contrato. No, Firmadas. Lo de Messi es una locura en esta gira que ha tenido por su país. Bueno, más adelante platicamos porque hay más información deportiva. Gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. Pero hay información internacional, Quique.
Día 399 de la invasión rusa a Ucrania y las tropas rusas intensificaron sus bombardeos sobre Avdiivka, que es una ciudad que se encuentra en la línea de combates desde el 2014, cuando Vladimir Putin, después de anexar la península de Crimea, comenzó a apoyar a separatistas prorrusos en esa región de Donetsk. Además, Ucrania confirmó que recibió los primeros tanques Challenger 2 de fabricación británica, así como 21 tanques Leopard 2. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció una entrevista exclusiva a la agencia de noticias The Associated Press. Fue a bordo de un tren en el cual viajaron con él por 2 días. Señaló que al menos que las Fuerzas Armadas de su país ganen en una ciudad clave del este, Rusia podría comenzar a generar apoyo internacional. Destacó la ayuda por parte de Occidente, lo que le ha permitido resistir los ataques de uno de los ejércitos más grandes y mejores equipados del mundo. También habló de la sucesión presidencial de Estados Unidos, entre muchos otros temas. Imagínense, 2 días. Well, that will be victory for him. He will sell this victory. He will sell this victory to West, to his society, to China, to Iran, to all the countries. En Francia se realizó la 10ª jornada de movilizaciones en contra de la reforma al sistema de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Hubo bloqueos, disturbios y enfrentamientos. Más de 150 marchas se convocaron en todo el país. Y de nuevo, en París se registraron duros choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Un grupo destrozó material urbano, vandalizó comercios y prendió hogueras. Varias personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas. Salto. The majority of the American people think having assault weapons is bizarre. It's a crazy idea. We're against that. And so I think that Congress should be passing an assault weapons ban. I want to remind you. Según varios medios, un juez estadounidense ordenó al ex vicepresidente Mike Pence testificar sobre las conversaciones que tuvo con Donald Trump antes del asalto al Capitolio. Los investigadores tratan de determinar el papel de Trump en el estallido de violencia del 6 de enero del 2021 como parte de un supuesto esfuerzo más amplio para aferrarse al poder tras perder las elecciones presidenciales frente a Joe Biden, que habían sido 2 meses antes. Pence aseguró que no tiene nada que ocultar ante la justicia de Estados Unidos. 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante. Gobierno de Ciudad de México anuncia ahora el retiro gradual de la Guardia Nacional que había causado tanta polémica en las instalaciones del metro. Volvemos. Día de furia ayer en la Ciudad de México. Reventó con manifestaciones, con tráfico por todas partes y la lluvia después. Comenzó por las protestas que complicaron el avance de los automóviles, saturaron el transporte público. En Paseo de la Reforma, policías realizaron un operativo en el Templo de San Hipólito por la llegada de feligreses. Más tarde, personal de salud bloqueó la misma avenida. Esto fue en el cruce con Insurgentes, lo que además del intenso tráfico que ya había, afectó el servicio de la línea 7 del Metrobús. En la alcaldía Miguel Hidalgo, vecinos cerraron la calzada México-Tacuba e ingenieros militares por falta de agua, entonces se complicó más lo que ya estaba complicado. Las combis del paradero de Cuatro Caminos no podían salir incluso de la zona. Una motociclista fue detenida luego de que agredió en su desesperación a un policía intentando cruzar por el bloqueo. En el sur cerraron la carretera a Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, lo que formó, pues imagínese, una larga fila. Un día de caos y de furia, literalmente, en la capital. Que no terminó ahí porque más tarde continuó el caos ahora por las lluvias y granizo, principalmente en algunos municipios del Estado de México como en Toluca, Tultitlán y en zonas del oriente y poniente y también del sur de la capital. Hubo encharcamientos, inundaciones. El servicio del metro fue lento en la mayoría de las estaciones. Además, Protección Civil reportó la caída de 10 árboles y de un poste. Debido al reblandecimiento de la tierra, cayó una barda en la colonia Segunda Ampliación de Jalapa, esto en Álvaro Obregón. En ninguno de los casos hubo heridos, mientras que en la colonia El Capulín
Capulín hubo intensa inundación cerca de la presa Tacubaya, donde el agua entró a decenas de hogares. En ese sitio precisamente está Guillermo Segura. Guillermo, ¿cómo van las cosas por allá? Reportan caos en gran parte, sobre todo el poniente de la capital, cuando son las 6:45 de la mañana. Buenos días. Daniel Enrique, buenos días. Así amanecen las calles de la colonia del Capulín y Santo Domingo, aquí en la alcaldía Álvaro Obregón, principalmente dos colonias de las más afectadas luego de esta intensa lluvia en el poniente de la Ciudad de México. Aquí, bueno, pues vemos calles así, con muebles, colchones, electrodomésticos prácticamente en toda esta zona. Esta es la casa de don Héctor Balbuena, un hombre de 95 años de edad, quien nos comentaba hace unos instantes que pues perdió prácticamente todo, o lo poco que tenía con su esposa. Justamente él se encontraba en uno de estos cuartos cuando se vino esta intensa lluvia, quedaron de alguna manera atrapados, los muebles estaban flotando y así quedó pues parte de lo poco que les quedó. Uy, tenemos problemas de comunicación, pero bueno, es el ejemplo de varias familias que están sufriendo esto ahí en el Capulín, y el tránsito que ya mencionábamos, Constituyentes, San Joaquín, desde muy temprano con desde muy problemas. temprano está Constituyentes colapsado en este momento. Hay obras sobre Constituyentes, más todo el tráfico, más todas las encharcamientos e inundaciones. Tómenlo muy en cuenta porque Constituyentes, por ejemplo, sí está francamente para llorar. Y pero este bueno, reporte lo hacemos antes de las 6 de la mañana. Antes Conforme de las vaya 6 de la avanzando mañana. la mañana se complicará mucho más. lo que falta, y mire, quién sabe, pero ya comenzó el bombardeo de nubes para estimular las lluvias en el Valle de México y aumentar los niveles del sistema Cutzamala. Se va a realizar hasta el 7 de mayo y consiste en aplicar iodur de plata desde la parte trasera de un avión de la Fuerza Aérea. En una imagen de satélite que fue captada en el norte del país se observa cuando esta sustancia química entra en el núcleo de las nubes y en segundos se generó una intensa lluvia. Se puede generar desde una lluvia ligera a una lluvia muy severa. Se busca que haya un equilibrio en el cual la lluvia sea benéfica para la población, no sea perjudicial. En Veracruz, varias colonias de la capital se quedaron sin agua durante el inicio de la temporada de estiaje y el aumento de las temperaturas. Las autoridades adelantaron el programa de distribución de agua por tandeo, el cual estaba programado para abril. 89 municipios del estado están en alguna condición de sequía, 3 de ellos en condiciones severas. La Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa suspendió la planta procesadora de la Junta de Agua Potable de Choix y emitió una alerta sanitaria por posible contaminación microbiológica. Pidió a la población evitar el consumo y el uso de esta agua, principalmente de la red municipal. De acuerdo con las autoridades, uno de los 3 pozos se contaminó, por lo que se mantiene una crisis para abastecer a 35 comunidades. El ayuntamiento de Choix solo cuenta con una pipa para abastecer a toda la zona, por lo que debe enviar ayuda del gobierno del estado y también del municipio vecino de Ajome. El puerto de Acapulco pierde diariamente 35% del agua que extrae a través de los sistemas de captación por fugas y tomas clandestinas que hay en la ciudad, aunque usted no lo crea. Esta situación generó desabasto en decenas de colonias. Ante esta crisis, la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del municipio pretende instalar 200 medidores en comercios, en hoteles, en restaurantes, para detectar fugas y evitar la extracción ilegal. Por cierto que 500 elementos de la Guardia Nacional llegaron al puerto de Acapulco, allá en Guerrero, para sumarse a las tareas de prevención y combate al crimen previo a las vacaciones de Semana Santa. Van a realizar patrullajes en coordinación con las autoridades estatales en las zonas de alto índice delictivo. Este despliegue forma parte de la estrategia de la Fuerza de Tarea Conjunta México. El Congreso de Ciudad de México aprobó aumentar las sanciones a quienes dañen o roben coladeras, cableado del metro y equipamiento urbano. La pena contempla de 3 a 7 años de prisión, así como multas de entre 50 y 100 mil pesos, mientras que para aquellos que tengan, vendan o oculten estos materiales, las sanciones son de hasta 150 mil pesos o 10 años de cárcel. Por cierto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que ante la reducción de robo de cable, paulatinamente saldrá la Guardia Nacional de las instalaciones del metro. 6 de la mañana con 49 minutos. Pausa. Volvemos. Hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Vamos al resumen en Despierta. Caos en Ciudad de México por protestas y lluvias. Manifestantes bloquearon vialidades como Paseo de la Reforma, la Calzada México-Tacuba y la carretera a Cuernavaca. Además, por la tarde hubo inundaciones, encharcamientos y caída de árboles en varias alcaldías. Esto provocó tráfico y vehículos varados.
La cifra de fallecidos por el incendio en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ajustó a 38. 28 eran de nacionalidad guatemalteca. Naciones Unidas y Amnistía Internacional condenaron el incendio en el Instituto Nacional de Migración. El tema también llegó a la Cámara de Diputados. La oposición exigió un deslinde de responsabilidades. Es una tragedia en las manos y la responsabilidad del gobierno mexicano. Edmundo Jacobo anunció su renuncia como secretario ejecutivo del INE después de 14 años en el cargo. Dijo que su salida es a partir del lunes 3 de abril, cuando termina la gestión de 4 consejeros, entre ellos el de Lorenzo Córdoba. Ante los ataques que he recibido he tenido que irme pronunciando ya más políticamente, por eso me voy. El diputado del PAN, Jorge Triana, presentó ante el Tribunal Electoral un recurso de impugnación para que se anule el proceso de selección de nuevos consejeros del INE. Argumentó que muchos de ellos tienen vínculos con Morena. Un juez ordenó al ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a testificar sobre las conversaciones que tuvo con Donald Trump antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pence asegura que no tiene nada que ocultar. Regreso con ustedes. La Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están a cargo de la investigación sobre el incendio en la instalación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. El saldo se ajustó a 38 migrantes muertos, 29 heridos. Ayer al mediodía se dio a conocer este video. Se filtró. Desde el interior de la estancia migratoria muestran cómo estaban distribuidas las personas. Antes del incendio, una de ellas manipuló las cámaras de videovigilancia, lo está viendo usted en este momento, y un grupo juntó las colchonetas en el suelo, las cuales habrían incendiado. El humo incidente, donde los guardias interactuaban con los migrantes detenidos a través de los barrotes. Lo más parecido a una celda, una cárcel, pues. Tal cual. Bueno, y en lo que terminen las investigaciones, los migrantes que sobrevivieron van a recibir apoyo y una tarjeta de visitante por razones humanitarias. También se van a cubrir los gastos funerarios de los extranjeros que perdieron la vida. Mientras tanto, migrantes se quejaron por la falta de información y se manifestaron para exigir justicia. Según las autoridades, en el incendio murieron 38 migrantes, la mayoría por intoxicación y solo algunos por quemaduras. Otros 29 resultaron lesionados, 10 de ellos permanecen hospitalizados y se brinda asistencia a 15 mujeres mayores de edad, quienes también fueron desalojadas. Algunos de los 68 migrantes que se encontraban en la estación migratoria habían sido detenidos en operativos para retirarlos de las calles. Abel y su familia fueron liberados horas antes del incendio, pero su hermano se quedó adentro. Es mi hermano, es mi sangre, me duele. Quiero ver si está vivo. Como Abel, decenas de migrantes llegaron hasta el edificio de migración en busca de información. Todos los amigos que están ahí son seres humanos igual que nosotros. A ver si tienen una lista de las personas fallecidas. Al no obtener información, los migrantes gritaron consignas y exigieron justicia. Más tarde, colocaron flores y veladoras. El Instituto Nacional de Migración pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los testimonios de los... En este caso hemos estado trabajando fundamentalmente en el asunto de periciales, para ir integrando la averiguación que la FGR va a hacer. En lo que concluyen las investigaciones, los migrantes que sobrevivieron recibirán apoyo y una tarjeta de visitante por razones humanitarias y se cubrirán los gastos funerarios de los extranjeros que perdieron la vida en el incendio. Francisco Javier Carmona, Noticias NM+. Vamos de nueva cuenta al epicentro de esta terrible tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Francisco Javier Carmona, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Me encuentro en el exterior del Hospital General de Ciudad Juárez, donde ayer la Secretaría de Salud dio a conocer que permanecen todavía 11 de los migrantes que fueron atendidos por rescatistas ahí en el lugar de los hechos. Al menos 4 presentan cuadros graves de intoxicación por humo y están atendidos en la sala de terapia intensiva de aquí de este Hospital General. Otros han sido dados de alta, pero también en hospitales privados y del Seguro Social hay más migrantes que resultaron
lesionados. Algunos fueron dados de alta, pero por lo pronto aquí en el Hospital General van a permanecer estos 11 migrantes que atiende la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua. Daniel. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Por favor, cualquier cosa nos la actualizas y entonces volvemos contigo al aire. Buenos días. Bueno, por lo pronto el Instituto Nacional de Migración ofreció más detalles sobre los extranjeros que estaban ahí dentro de esta estancia provisional de Ciudad Juárez. En total había 68 migrantes, 28 de Guatemala, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 de El Salvador, un colombiano y un ecuatoriano. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 28 de sus connacionales fueron víctimas de este incendio. Eran originarios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. Esta situación tan terrible merece la acción rápida del gobierno y por instrucciones del señor presidente estamos activando nuestro protocolo de emergencia, apoyando con psicólogos, investigadores, estamos trabajando ya con el Ministerio Público, con el INASIF para la averiguación de la verdad. También anunciar que tenemos toda la colaboración del Gobierno de México. En Guatemala está la enviada especial de N+, Ana María Islas. Ana, buenos días. Buenos días, Dani, un gusto saludarte. El día de hoy amanecen las banderas a media asta aquí en Guatemala después de este duelo de 3 días declarado por el gobierno y mencionarte que inicia un proceso doloroso para las familias que será la identificación, la confirmación de que sus seres queridos se encontraban en ese centro al norte de México y también mencionarte lo que destaca la prensa guatemalteca el día de hoy. Bajo llave mueren 40 migrantes quemados, se difunde video que registra la inacción de funcionarios mexicanos a pesar del fuego. Decirte que nos encontramos el día de hoy frente al Ministerio de Exteriores, Daniel, hasta donde empezarán a llegar las familias de estas personas migrantes que se encontraban ahí en este centro migratorio al norte de México, a pesar de que se ha difundido una lista por parte de autoridades mexicanas. Las autoridades guatemaltecas han dejado en manos de México la identificación para después proceder a informar y confirmar a las familias de lo que sucede. Sin embargo, desde el día de ayer ya muchas de las familias sabían, porque como se ha difundido, se habían comunicado previamente para informar que serían deportados este grupo de guatemaltecos. Mencionarte que se ha identificado que son todos ellos, como ya lo sabes, hombres mayores de edad entre 18 y 51 años, de 12 departamentos, la mayoría de 3 de ellos, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, todos ellos en el occidente de Guatemala, y inicia así, ya vamos con 21 horas de este plazo de 48 horas que estableció el Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel, para comunicarse con las familias y confirmarles que son sus seres queridos los que se encontraban en este lugar donde lamentablemente perdieron la vida. Inicia, como te mencionaba, un proceso doloroso que puede prolongarse hasta 20 días, Daniel, para la identificación y la repatriación de los cuerpos. La tragedia después de la tragedia. Gracias, Ana María Islas. Y lo mismo sucede en Honduras, en Venezuela, en Colombia y en El Salvador, de donde eran originarios el resto de las víctimas. Exactamente. Todos hombres. Básicamente, exactamente, y básicamente guatemaltecos, ¿no? Sí. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard anunció que los responsables directos de estos hechos han sido ya presentados ante la Fiscalía General de la República, que así se lo informó a los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela en los contactos que ha tenido para apoyar a las víctimas y a las familias afectadas. Señaló que les transmitió la indignación de México por lo ocurrido y la voluntad del gobierno y del pueblo de México por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. E incluso en medio de esta tragedia, lo político. El secretario de Gobernación dijo que el encargado de operar el sistema migratorio es el secretario de Relaciones Exteriores. Señaló que formalmente le toca a Gobernación para efectos administrativos, pero que hay un acuerdo al interior del gobierno y que es el canciller el encargado del tema migratorio, pero que ahora era un asunto de responsabilidades compartidas y que tenían que dar la cara. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió que era una gran tristeza lo ocurrido y que deja cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde a esta hora y eso es exactamente lo que todos exigimos. Y este tema ya llegó a la Cámara de Diputados, donde se exigió un deslinde de responsabilidades. Pero sí hay que reconocerle a este gobierno en las manos y la responsabilidad del gobierno mexicano. Si no podemos garantizar sus derechos, no permitamos una negociación que concedió este gobierno. Exhortamos al gobierno federal a que gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación y exija al Instituto Nacional de Migración rendir cuentas claras y asuma su responsabilidad.
No es momento de protagonismos. Y si a esas vamos, señoras y señores, reconozcan que la ley de migración que está en este momento vigente es de ustedes. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también condenó esta tragedia. Escribió, cito, es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular. Esto lo tuiteó temprano, ayer por la mañana, y después lo repitió en un comunicado también en sus redes sociales. Y también la comunidad internacional lamentó la muerte de los 38 migrantes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su profunda tristeza. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que esta tragedia era prevenible. Dijo a todos los estados a adoptar alternativas a la detención de migrantes. Amnistía Internacional afirmó que el fatal incendio fue consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. Calificó el sistema de control migratorio de inhumano. 440 colectivos, asociaciones, activistas y defensores de derechos humanos responsabilizaron al gobierno federal de la ausencia de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes. A través de un posicionamiento señalaron que desde septiembre del 2022, tras una visita a Ciudad Juárez, organizaciones de la sociedad civil denunciaron condiciones de privación de la libertad y hacinamiento al interior precisamente de esa estancia provisional. Bueno, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en 2022, 853 migrantes fallecieron en su intento por cruzar, cifra a la que no se habría llegado en los últimos 20 años. Supera las 546 muertes registradas en 2021 y solo considera a migrantes identificados en territorio de los Estados Unidos. Estas son algunas de las peores tragedias de los últimos años. El 23 de julio del 2017, 8 migrantes fueron encontrados muertos dentro de un remolque que estaba estacionado en una tienda comercial en San Antonio, en Texas, sin ventilación, con la temperatura del vehículo que había alcanzado los 65 grados. Otros 2 murieron más tarde en el hospital. El 9 de diciembre del 2021, otro tráiler, con 166 migrantes, volcó en el kilómetro 9 de la carretera de Tuxtla a Chiapa de Corzo, en Chiapas. Este incidente causó la muerte de 55 personas. La mayoría de las víctimas eran guatemaltecos. El 27 de junio del 2022, la policía de San Antonio, en Texas, localizó otro tráiler abandonado con 62 migrantes que estaban encerrados en una caja sin agua y sin ventilación. Las condiciones en las que viajaban provocó la muerte de 50 de ellos, de los cuales 22 eran mexicanos. Le decía yo hace unos instantes que hasta por una tragedia como esta, algunos políticos deciden desviar la atención. Es por eso que hemos decidido hacer una mesa para hablar de los migrantes, del fenómeno de la migración. A pesar de que todos tenemos derecho a migrar, casi ninguna persona, casi ningún hombre o casi ninguna mujer que lo hace porque quiere. Casi todos lo tienen que hacer porque los expulsa a su país, por las condiciones de inseguridad o de pobreza en las que viven. Están en la mesa de Despierta y se lo agradecemos muchísimo a Eunice Rendón, ella es especialista en temas de migración y seguridad, y Charles Duverger, él es especialista también en derechos humanos, migración y refugio. Gracias a ambos por venir, Eunice, Charles. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por... Más allá de los políticos, más allá de las desafortunadas declaraciones que incluso en una tragedia como esta muchos de ellos hacen, la migración es un drama y con muy pocas soluciones en México y en el mundo entero, Eunice. Sí, pues efectivamente la migración yo más bien diría es una realidad y tenemos que entender que es una realidad mundial. Hay 300 millones de personas hoy en el mundo que viven en un lugar distinto al que nacieron, pero además es una realidad que podríamos aprovechar y pocas veces se habla de la parte positiva de la migración y finalmente nos quedamos con políticas limitadas. Creo que ese es realmente el problema. No, yo no veo la crisis en las personas, la crisis la veo en las políticas que se implementan para las personas en movilidad o para atender el fenómeno que sucede, que no están hechas a la medida. Hoy lo que sucede en Ciudad Juárez tiene que ver con un contexto más amplio. Desde diciembre a la fecha han ido llegando contingentes más importantes de migrantes a esa ciudad y mucho de lo que se ha quedado ahí varado tiene que ver con políticas que Estados Unidos ha implementado en México. Sí, la economía de Estados Unidos es un beneficiario de la migración, lo vemos en sus números de crecimiento en mano de obra en trabajos que no quieren realizar los locales. Sin embargo, también se mete
vuelve como una cuestión política, porque se convierte en una forma de poder disputarse el poder allá entre demócratas y republicanos, ¿no, Charles? Es correcto, Enrique. Y hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. La migración, como dice Eunice, deja mucho más beneficios que otro tipo de problemáticas. Es una cuestión que se ha estado regulando en el derecho internacional de los derechos humanos y hay una serie de condiciones que se han establecido precisamente para dar unas condiciones dignas, ¿no? No hay que olvidarnos que México es parte prácticamente de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No tan solo eso, ha sido punta de lanza con jueces, con especialistas, con abogados, con internacionalistas, con diplomáticos en términos de promover la protección de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, ¿ok? Entonces, no es tan complicado y como dice Eunice, no es tampoco una crisis, es una condición fundamental. Además, es una condición fundamental de progreso. Lo cierto es que los derechos humanos de los migrantes en este momento de estrés en la franja fronteriza de México no están siendo respetados. Lo decíamos hace unos instantes, todo el mundo sabía que en centros de detención, que ya me gustaría hablar de ellos porque son prisiones, son cárceles y los migrantes no han cometido ningún delito, podía suceder una tragedia así, se sabía. Ayer le preguntábamos al presidente municipal de Juárez que decía, no, bueno, es algo inesperado. Bueno, a lo mejor no se sabía que se iba a incendiar, pero se sabía que podía haber una crisis y otra tragedia y otra desgracia como las que ya hemos visto. Y no solo podía haber, yo creo que puede seguir habiendo tragedias si no tomamos cartas en el asunto, cartas serias. Es decir, no es el control, no es la securitización, la militarización y la amenaza lo que va a funcionar, porque esas son las políticas que se han implementado y ahí tenemos el resultado. Y no es que migren menos personas, el control no hace que migren menos. De hecho, si vemos los datos, 1.7 millones de personas detenidas por patrulla fronteriza en 2021 y 2022, con todo y amenazas, control, etcétera, pues hay 2.7 millones de detenciones. Entonces, al final del día, las condiciones que están actualmente en esa frontera, yo veo una afectación muy grande a muchos de los derechos de los migrantes, pero particularmente a la salud mental de las personas. Hay una desesperación, hay un ánimo realmente de no saber qué va a pasar con las diferentes políticas que se han implementado. Ahora, México cedió de más cuando la presión de Donald Trump para frenar la migración hacia Estados Unidos y convertirse de facto en ese tercer país seguro? En mi opinión, no se trata de ceder de más o no. Se trata de que lo que acuerdes lo hagas de acuerdo a, ahora sí, perdón la redundancia, lo hagas de acuerdo a estándares internacionales. Lo principal es la persona. Y hay toda una serie de instrumentos y toda una capacitación que existe desde hace tiempo. Políticamente, probablemente se puede, depende desde qué perspectiva puedes llamar lo que se dio de más o no. No es tanto cuánto, sino cómo. ¿Y se está cumpliendo el cómo? Claramente no. Claramente no se está cumpliendo el cómo. El cómo debe de ser. Pero además, hoy, lo que nunca, históricamente, hoy personas de 8 países pueden ser deportadas a México. O sea, eso genera esa presión. Título 42, que es una medida de salud pública que abusivamente se utiliza como una política migratoria, simplemente en la frontera. El CBP One, esta aplicación para que sacaran las citas, pues ha resultado disfuncional porque por muchos errores que tiene el mismo proceso, ¿no? Además de que son normas, son subnormas, porque hay de normas a normas que van en contra de derechos fundamentales, derechos constitucionales y del derecho internacional, que ya está acordado desde hace un buen y que es por el bien de todos, no por hacerle un favor o yo a veces lo llamo, no se trata de una cuestión de buena hondez, sino de organización. Pero estas políticas violentan esos tratados, o sea, por ejemplo, el Tratado del Refugio a nivel internacional, la Convención Internacional, está siendo violentada con lo que Estados Unidos hace de dejar a los migrantes de este lado. Para México todo empieza en la frontera sur también, ¿no? No, completamente. Empieza en la frontera sur y ahorita que dice Eunice pues nosotros, hay dos cosas con México, además de la típica tradición de asilo que tiene México en su historia, en su joven historia, de ser parte de tratados, los principales tratados de asilo político, de refugio y todo eso. No hay que olvidar que México es una de las 3, 4, 5 principales diásporas del mundo. Somos esencialmente migrantes. A lo mejor no toda la población mexicana, pero de los 136 millones, de 36 o 30 millones en lo que vayamos de mexicanos, una buena parte vive fuera de México. ¿Cuál es la solución a... No digo problema en términos despectivos, al fenómeno migratorio en un país
con la frontera de Estados Unidos que tiene, con los asuntos políticos que la generan y también con la gente que vive en la franja fronteriza que dice, bueno, mi seguridad a veces está en riesgo, la siento en riesgo, están saturadas algunos puntos de la frontera. ¿Cuál podría ser? Yo creo que primero que nada, tomarlo como con datos duros y realmente hacer políticas, yo creo, integrales, políticas incluyentes. México, por ejemplo, con la ACNUR, el INAMI y la Comar, hizo una política de integración de 25,000 refugiados y esos 25,000 refugiados en tan solo un año han pagado más de 140 millones de pesos, lo que significa 4 veces del presupuesto de la Comar. Entonces, políticas de integración, vías legales de la migración, dejar de pensar que la securitización y la amenaza va a funcionar. Decía el embajador Ken Salazar, esto nos recuerda que es muy peligroso el camino. O sea, en serio, esto que se quemen las personas es parte de lo que deben vivir en el camino. Sí. A mí me parece que eso está fuera de lugar. Eso que dice Eunice se llama revictimización, claro. ¿ok? Sobre todo el comunicado, por ejemplo, del gobierno de Guatemala, recuerden que bueno, siempre es peligro al final de su comunicado, o lo que quieren insinuar de que eso les pasa por andar migrando, por el amor de Dios. Es de derecho Ayer humano se fundamental. revictimizó a las personas que habían fallecido. Ayer, hoy, y se sigue revictimizando hasta en el tipo de dichos que dicen algunas autoridades. Y es como, ¿es su culpa? No. Al final están bajo custodia del Estado mexicano. Claro, y eso es importante y una custodia obligatoria, porque tienen una serie de eufemismos para nombrar a centros de detención de personas que no han cometido delitos, ¿no? Ese es otro tema. El tema de los estamos rescatando, no estás rescatando a nadie. Estás encerrando a alguien con muchas faltas del debido proceso administrativo y del debido proceso migratorio. Hay toda una serie de situaciones que se tienen que tomar en cuenta, porque como bien dijiste, Daniel, efectivamente, un migrante, por lo menos en México, no es ningún criminal. Claro. Es alguien que está cometiendo una falta administrativa y no es del ámbito judicial, en tanto que no caiga en otro supuesto. Pero por el hecho de tener una situación irregular en su documentación, en ningún caso es un criminal. Y ahí no es un albergue, las imágenes que veíamos. Son centros de procesamiento, ¿no? Claro. En realidad. Y creo que parte también del problema es pues el discurso. Tú hablabas ahorita del presidente de Ciudad Juárez, ¿no? Si ustedes se fijan sus declaraciones de las últimas semanas, pues han sido muy antimigrantes, ¿no? Incluso dice, no les ayuden porque entonces por eso no quieren trabajar. Hubo ciertos desalojos también de personas migrantes en distintos puntos, ¿no? Ahí en Ciudad Juárez. Y bueno, una tristeza porque además los bomberos están a 2 cuadras de donde sucedió este incidente. Entonces sí creo que lo más triste aquí es que no se cumplieron con los protocolos de emergencia para atender esta situación. Bueno, ahí veíamos a los guardias de seguridad huyendo. Eso es para ponerse a llorar, ¿no? O sea, realmente sí, muy triste la situación y pues que no se haya cumplido. Y es parte también de este fenómeno de la securización, de la militarización, de los roles. El propio secretario de Gobernación señaló de que a mí me toca esto, ¿no? Cuando no está en la ley, pero también en la operación, cómo actúan los operativos del Instituto de Migración vis a vis a la Guardia Nacional, qué protocolos tienen. Eso habría que revisarlo. Porque ¿Qué hacer de urgencia y después de fondo para poder resolver esto? Porque como bien dice, hay gente que hoy está en esas mismas condiciones en otras partes de la frontera. En otras partes y ahí mismo, ¿no? Si no se hace algo, pues, hace una semana fue el tema de querer entrar por el puente Santa Fe. En El Paso ha habido diversas manifestaciones. Yo creo que lo primero es también repensar los acuerdos con Estados Unidos. A mí me parece que hay que corresponsabilizar también en esto a Estados Unidos. Tiene que haber recursos en la frontera. Si nos van a encargar a todos estos migrantes y van a presionar a la gente que se quede ahí, bueno, que sea de una forma adecuada, respetando sus derechos humanos y fundamentales. Para eso se requieren recursos y políticas adecuadas. Yo creo que el Estado mexicano está rebasado a nivel municipal, estatal y federal, principalmente en estas fronteras. Por ejemplo, ¿por qué no usar recursos del Acuerdo Bicentenario que tanto se ha presumido? Estas son el tipo de políticas que debemos implementar y, repito, ampliar las vías legales de la migración, porque la amenaza no va a funcionar y tampoco la mentira, o sea, porque ha habido, yo creo, políticas engañosas. Abrimos visas humanitarias, ¿no? Según Biden, pero que al mismo tiempo que abro visas humanitarias de Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua, al mismo tiempo los incluyo en título 42 para poderlos deportar de forma expedita sin seguir el debido proceso. Es una regresión en términos de prácticas de políticas migratorias y es una violación de toda una serie
parte de un entramado jurídico internacional que se ha venido desarrollando desde hace décadas en miras de proteger a las personas. Y habrá en mayo otra fecha importante relacionada con el título 42. Tendremos a ver que si hablar sí, de eso. porque ya ha habido muchos, 3 o 4 veces que va a terminar y no termina. Y eso, algo es importante de esa fecha de mayo, seguramente van a llegar más contingentes de migrantes porque los traficantes también engañan que con eso van a entrar de forma más rápida. Es que es un botín a veces el ser humano. Exacto. Es una industria, por cierto, y no de las mejores industrias que hay. Eunice, Charles, gracias. Muchísimas gracias. Y estaremos en comunicación porque el tema siempre estará, lamentablemente. Gracias. Bueno, el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, admitió trámite 2 acciones de inconstitucionalidad en contra de la segunda parte del Plan B electoral. Son las que presentaron el PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, negó la suspensión en función de lo resuelto en la controversia constitucional. Con esto suman entonces 3 los juicios constitucionales admitidos a trámite en la Corte en contra de la segunda parte del llamado Plan B. En la mañanera ayer, el presidente López Obrador criticó de nuevo al ministro Lainez por haber frenado el Plan B. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego, pues, injusto, arbitrario. Ya, pues ahora tenemos en los hechos, o quieren, pues, que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador, y ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Edmundo Jacobo anunció de manera sorpresiva su renuncia como secretario ejecutivo del INE después de 14 años en el cargo. Dijo que su salida es irrevocable a partir del lunes 3 de abril, cuando termina la gestión de los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Negó ser parte de una burocracia dorada, de sueldos elevados que no se justifican, y aseguró que irse con la frente en alto, tranquilo y dejando las cuentas claras. Iniciaron los ataques y mentiras sobre mí y mi trayectoria. Ante los ataques que he recibido he tenido que irme pronunciando ya más políticamente, por eso me voy. A la persona que en este momento ocupa la secretaría, Edmundo Jacobo Molina, se le ha politizado y no conviene en el diseño institucional que quien lo ocupe tenga ese señalamiento y esa visibilidad pública. La sobreexposición política a la que he estado sujeto ya no me lleva al tener el perfil. Y ya empezó el proceso que le toca a la Cámara de Diputados para la elección de los 4 consejeros precisamente del Instituto Nacional Electoral. La Junta de Coordinación Política empieza hoy el análisis para determinar si los elige por acuerdo, lo cual se antoja complicado, o por esto que llaman insaculación, que no es más que un sorteo, una tómbola. Para ello pidió un estudio jurídico de las implicaciones de esta disposición contenida en el artículo 41 constitucional. Los líderes parlamentarios en San Lázaro acordaron que las bancadas y la dirección jurídica de la Cámara emitan una interpretación sobre el procedimiento de insaculación o sorteo. 7:30 a.m, el resumen, Vivi. Muchas gracias, Dani. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que los responsables directos del incendio en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 38 migrantes fallecidos, ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. Los sobrevivientes recibirán apoyo y una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Hay una condena internacional por el caso. Hemos estado trabajando fundamentalmente en el asunto de periciales para ir integrando la averiguación que la FGR va a hacer. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que van a retirar gradualmente la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro, debido a que van varias semanas sin robo de cable. La Policía Bancaria, Industrial y Auxiliar seguirán en las instalaciones del metro. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, admitió otras 2 acciones de inconstitucionalidad contra la segunda parte del Plan B, pero negó una nueva suspensión. El presidente López Obrador lo criticó de nuevo en su conferencia de prensa. Ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. El gobierno de México dio a conocer que a partir del 17 de abril y hasta el final de este ciclo se darán pláticas en escuelas para informar a los estudiantes sobre drogas y sus consecuencias de consumo, en especial del fentanilo.
En una audiencia ante el Senado de Estados Unidos, el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, coincidió con el secretario de Estado, Antony Blinken, que en México hay zonas controladas por el crimen organizado. Aseguró también que el gobierno mexicano trabaja para combatir la producción de fentanilo. Do you agree with Secretary Blinken that there are parts of Mexico run by drug cartels? I do. Regreso con ustedes. Gracias, Vivi. Capitán Archie. Con mucho gusto, Dani, 7 de la mañana, 32 minutos de la imagen de satélite. Nos vamos directamente a Tijuana, donde nuevamente una mañana y una jornada muy fresca, 14 grados con lluvia a lo largo del día. En el sur, prácticamente despejado, 25 grados a Los Cabos, 33 en Culiacán. Monterrey, únicamente 17 grados y aquí las temperaturas en los 20 medios. En el centro del país, nuestra Ciudad de México, nuevamente pronóstico de lluvia. Después de las 5 o 6 de la tarde tendremos lluvia en forma aislada, con menor intensidad aparentemente que el día de ayer, 24 grados, Morelia 27, Guanajuato 28, Guadalajara caluroso 32, caluroso en todo el centro. En Querétaro vamos a tener una lluvia aislada, San Luis, Pachuca y Tlaxcala. El Puerto de la Cruz ventoso, vientos del norte. Y en el sur, ahí se reportarán las temperaturas más elevadas para el día de hoy. Es el caso de Mérida, 35 grados, Campeche templado con 33 ventoso. En Tuxtla, lluvias en forma aislada, Tapachula también lluvias a lo largo de la tarde. Toluca nos llueve, Puebla en los alrededores y Cuernavaca se va a 30 grados. Querida Dani, querido Enrique. Bueno, tenemos por una parte la elección de los consejeros del INE, que sucederá en las próximas horas, si todo sale bien. Tenemos por otra parte la suspensión por parte del ministro Lainez al Plan B y este tema del Tribunal Electoral, que se juntan en un mismo tema que se llama 2024. Es miércoles de análisis y está René Delgado con nosotros. René, qué gusto saludarte. Daniel, buenos días. Enrique, buenos días. Al auditorio, buenos días. Pues eso, ¿cómo se llama? Se llama, yo creo que un masacote electoral, ¿no? Porque si bien hay claridad de la importancia de las elecciones del 2024, creo que no hay claridad del estado en que van a quedar los órganos que se encargan de organizar, regular, arbitrar y resolver los litigios antes, durante y después de los comicios. Pero parte de esa incertidumbre se deberá aclarar en estos próximos días. Desde luego, estamos a la espera de la impugnación que deberá llevar a cabo la Consejería Jurídica de la Presidencia a la determinación de la Suprema Corte de suspender provisionalmente la reforma electoral impulsada por el gobierno. Hecho que está generando una enorme tensión. Digo, hemos oído al presidente de la República referirse justamente al ministro Lainez, y esa tensión va a aumentar, y yo creo que va a aumentar cuando menos hasta finales de abril, porque la resolución de la impugnación o la determinación de que ya no sea provisional, sino definitiva la suspensión de la reforma electoral, se tomará hasta entonces. Lo sorprendente de esto es que se asombre el presidente de la República y quienes lo secunden del revés judicial que sufrieron, porque desde el origen mismo de esa reforma, tanto por el procedimiento, ahora sí que por la forma y por el fondo, esa reforma conocida como el Plan B estaba destinada al fracaso. Esa sorpresa llevó al mandatario a decir que si no prospera el Plan B, pues hay un Plan C, consistente en llamar a votar contra el conservadurismo y a favor de la transformación. Pero eso ya genera otro enredo. La senadora panista Kenia López ya presentó una queja ante la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral por esa declaración presidencial. Y en paralelo a ese litigio entre el Ejecutivo y el Judicial, el Legislativo va a tener dos actuaciones importantes, en particular la Cámara de Diputados. Una, la que tú ya decías, tendrá que seleccionar a quien sucederá como consejera presidente a Lorenzo Córdoba, así como a los 3 consejeros que entrarán en lugar de Ciro Murayama, de Roberto Ruiz y de Adriana Favela como consejeros electorales que cesan en su función el próximo lunes. Y naturalmente ante el rechazo de Acción Nacional a que se lleve a cabo esa sucesión de la forma en que se realizó, están obligados prácticamente a llevarlos a la insaculación que tendrá lugar el próximo viernes. Si ahí no prospera ese sorteo, tendrá que llevarlo a cabo la Suprema Corte. Ese es un aspecto. Y un segundo aspecto
donde casi nadie repara. Hoy, en comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, se deberá presentar el proyecto de dictamen que acota las facultades de la Corte y del Tribunal Electoral en aquellos asuntos que tienen que ver con la política al interior de los partidos, con asuntos electorales y con asuntos legislativos. Sí. Ahí, curiosamente, no solo es Morena, son todos los partidos. Ahí sí parece que el tribunal sí se toca. Casi todos, ¿no? Creo que Movimiento Ciudadano no va. Creo que se aparta Movimiento Ciudadano de ello y habrá que ver si hoy lo hace Acción Nacional. Pero por lo pronto, a excepción, como bien correctamente tú señalas, a excepción de Movimiento Ciudadano, pues el tribunal y la Corte sí se tocan. Entonces, y creo que ahí no se ha reparado suficientemente que le quieren cercenar facultades a esos dos órganos del Poder Judicial. Los quieren dejar fuera de algún modo. Y el único ingrediente que se agrega a esto es que el lunes 3, como decía, que sale el presidente del Instituto Nacional Electoral y los 3 consejeros, y se hace efectiva la renuncia que ayer presentó el secretario ejecutivo del INE. Vamos a ver en qué atmósfera se lleva a cabo esa sesión. Pero lo cierto es que quien llegue a presidir el instituto va a llegar en condiciones francamente complicadas. ¿Crees que la forma, por el discurso que ha habido alrededor de esto, pueda ser violenta? Yo espero que no. Digo, hay mucha rispidez, hay una enorme tensión, vuelan los calificativos que a veces se traducen en hechos agresivos, pero esperemos que no, que haya civilidad. Interesante lo que sucederá el lunes en el INE. Geográficamente en el INE. Así es. Gracias, muchas gracias, René. Los vemos esta noche en Tercer Grado. Muy bien, gracias. Buenas noches, René. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa en materia de concesiones mineras y de agua. Busca bajar de 50 a 15 años el término de las concesiones y propone que solo se den mediante concurso público. También que la explotación y beneficio de los minerales no justificarán ahora la expropiación a favor de particulares. Otra es para la protección del espacio aéreo mexicano. Propone que la Sedena se coordine con la Marina y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para prevenir operaciones aeronáuticas ilícitas que afecten la seguridad nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el viernes entregará al Congreso de la Unión los precriterios de política económica para el 2024. Este documento incluye una estimación de las variables preliminares que va a utilizar el gobierno federal para elaborar el paquete económico del próximo año. Entre los indicadores se encuentran, pues, por ejemplo, el tipo de cambio, la relación peso-dólar, la inflación y también el valor estimado para el precio de la mezcla mexicana de petróleo. Todo esto sirve para calcular los ingresos de las finanzas públicas. 7 de la mañana con 39 minutos. Pausa, volvemos. Es Despierta, un noticiero de N+. ¿De qué platicamos este miércoles por las mañanas, querido Genaro? Buenos días. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, Enrique. Pues vamos a seguir hablando sobre el tema de la tragedia de Ciudad Juárez, el altar, la protesta y el homenaje que se le ha dado a las personas migrantes que fallecieron allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Además, sobre la Ciudad de México, primero el retiro gradual de la Guardia Nacional del Metro que fue anunciado ayer y después sobre la siembra de nubes para lluvia aquí en la capital del país. También iremos a las playas de Campeche, vamos a hablar sobre la contaminación que se está viviendo allá y sobre todo sobre la importancia. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina porque es importante darnos una pausa y relajarnos un poco. Además, en el estudio la doctora Claudia Rampazzo nos hablará sobre las diferencias entre varios conceptos, Dani, de los que todo el mundo habla, pero poca gente realmente entiende: identidad de género, expresión de género, entre otros. Todo eso y más, les espero a las 8. Genaro, este miércoles todos hemos dado nuestro reporte de tránsito. Tú que llegas un poquitito más tarde que nosotros, ¿cómo te fue? Fíjate que no me fue nada mal, llegué rápido. La verdad es que estaba la circulación bastante fluida. Me tocó nada más solamente un semáforo que se trazó en cambiar, pero no estaba mal, ¿eh? Es que nos reportaban, Enrique, Capitán Archie, fueron víctimas de los estragos de la tormenta todavía de ayer. Te vemos al ratito, Genaro. Nos vemos al rato. ¿La pasaron mal, sí o no? Muy mal.
constituyentes. Seguramente sigue igual. Bueno, tome sus precauciones al salir de casa este día. En otras cosas, la Suprema Corte reanudó el análisis sobre la validez de las reformas al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas reformas amplían las facultades y jurisdicción de las autoridades militares en el ámbito del fuero civil. ¿De qué va todo esto? Los detalles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades militares no pueden geolocalizar en tiempo real un dispositivo electrónico presuntamente utilizado para cometer un delito sin la autorización expresa de un juez civil. Las normas son inválidas porque no es claro si solo puede aplicarse respecto a militares o también sobre civiles sin control judicial previo. Y la segunda razón es que la norma es desproporcional. Durante el tercer día de análisis de diversas impugnaciones presentadas contra el Código Militar de Procedimientos Penales y el Código de Justicia Militar, los ministros también invalidaron un artículo que permitía utilizar la fuerza pública para obligar a un civil a comparecer en calidad de testigo ante un tribunal militar, así como las revisiones de vehículos sin orden judicial. Esas técnicas de investigación, la inspección de vehículos y de personas requieren control judicial previo, por lo que en mi opinión tienen que ser solicitadas a un juez de control. Sobre la intervención de comunicaciones de civiles por parte de militares, 7 ministros se pronunciaron en contra. Considero y no encuentro fundamento alguno para permitir la intervención de comunicaciones privadas por parte de las Fuerzas Armadas sin la autorización previa del juez perteneciente al Poder Judicial Federal. Pero la votación definitiva se dará durante la sesión del jueves, cuando esté presente el ministro Alberto Pérez Dayán, quien este martes no asistió. Jessica Murillo Barragán, Noticias N+. Por segunda ocasión, un integrante del gabinete de Joe Biden tuvo que admitir que en México hay zonas controladas por el crimen organizado. En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó lo dicho por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Esto hace una semana ante la batería de preguntas del senador republicano Lindsey Graham. The Mexican president, Mr. Obrador, said he denied that there were parts of his country under control of cartels. Do you agree with him? I do not. You agree with Secretary Blinken that there are parts of Mexico run by drug cartels? I do. Aunque al igual que Blinken, Mayorkas aseguró que el gobierno mexicano trabaja con el estadounidense para combatir la producción de fentanilo. Por cierto, el encargado de la política antidrogas del Departamento de Estado, Todd Robinson, llegó ayer a la Ciudad de México para reunirse con autoridades de nuestro país y participar en una conferencia que buscará fortalecer la cooperación bilateral con el objetivo de contrarrestar el tráfico ilegal de drogas sintéticas. En medio de todo esto, el gobierno federal ha anunciado una nueva campaña para combatir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilo, entre los chavos y las chavas mexicanas. A partir del 17 de abril y hasta el final del ciclo escolar 2022-2023, en las secundarias y en las escuelas de nivel superior medio superior del país, públicas y privadas, se darán pláticas de 10 a 15 minutos para informar a los estudiantes sobre el contenido de diversas drogas y las consecuencias de su consumo. En la mañanera de ayer se detalló que la estrategia pretende llegar a más de 11 millones de alumnos, por lo que se pidió el apoyo de maestros, de padres de familia, y se destacó la necesidad de brindar más información sobre el consumo marcadamente del fentanilo entre los jóvenes, ya que no existen campañas en México ni el mundo contra ese estupefaciente. La campaña no estará enfocada solo a drogas duras o ilegales, también se incluyen sustancias como el alcohol y el tabaco, un problema gravísimo entre, iba a decir jóvenes, pero no, incluso niños. El material físico que contendrán los trípticos estarán listos a partir de las vacaciones de Semana Santa. Por supuesto, ya estaremos hablando de este programa. La fiscal de justicia capitalina Ernestina Godoy reconoció que la violación es uno de los crímenes contra la mujer que no ha bajado, por lo que anunció la creación de una agencia especializada. En un corte de caja del programa de alerta por violencia de género, señaló que desde el 2019 van 2.423 hombres detenidos por diversos delitos y que se han dado 33.580 atenciones especiales de un total de 56.196 llamadas de emergencia. Ante la serie de denuncias de alumnas por acoso y violencia en varias escuelas y universidades, Ernestina Godoy dijo que las víctimas serán atendidas en la calle de Enrique Pestalozzi, 115, esto es en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez.
A las estudiantes que quieran ser atendidas para que se sancione a sus agresores, más allá de lo que pueda hacer las universidades. La Fiscalía está buscando atender, responder a lo que están exigiendo y gritándonos las muchachas, las jóvenes en las calles. Vecinos y familiares de un bebé de 10 meses que supuestamente fue maltratado en una estancia infantil ubicada en San Andrés Totoltepec, esto en la alcaldía de Tlalpan, bloquearon por más de 7 horas la carretera federal México-Cuernavaca. Exigieron que el juez libere la orden de aprehensión en contra de la responsable. El lunes pasado, vecinos acudieron a las instalaciones escolares e intentaron linchar a la maestra, quien fue rescatada y detenida por policías capitalinos. Justicia porque golpearon a mi hijo, una maestra golpeó todo el rostro de mi hijo, tanto las mejillas como la nariz, la boca, todo lo golpearon. A pesar de que esto no es nuevo, vale la pena recordárselo. Autoridades de la Ciudad de México alertaron de una forma de estafa. Se conoce como fraude esotérico. En redes sociales hay personas que se anuncian bajo la promesa de mejorar su suerte, de leerles el futuro o incluso de mantener a la pareja por medio de un amarre amoroso. Hágame el favor. Una vez que obtienen información personal de sus clientes, la usan para buscar un beneficio económico a través de la extorsión. Actualmente ha subido una publicación, según él, donde indica que yo le estoy haciendo un trabajo de brujería a mi pareja y que por no pagar, pues iba a seguir esa información. Y ante esta nueva forma de estafa, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Ciudad de México indicó que el 83% de las víctimas son mujeres, el 49% tienen alrededor de 35 a 45 años y que se han reportado un incremento del 300% en este tipo de delitos. El organismo recomendó a los ciudadanos no aportar información personal como domicilio o fotografías a personajes de dudosa credibilidad. Nadie le puede mejorar el futuro más que usted mismo. Exactamente. Nadie puede hacer que su pareja se quede con usted más que usted mismo y desde luego nadie le puede cambiar la suerte. No, esos amarres pueden ser un fraude. Sí, no caiga en este tipo de engaños. N+ presenta Tercer Grado Deportivo, una mesa en la que Denise Merker reúne por primera vez a reconocidos y críticos periodistas y analistas deportivos. Inicia el lunes 10 de abril a las 11 de la noche con Las Estrellas, streaming por el canal de N+, y disponible en ViX, nmas.com.mx. El primer programa donde el deporte y la política se sientan en la misma mesa. La agenda deportiva nacional y global, debatida desde otra cancha. Tercer Grado Deportivo, un programa de N+. Inicia el lunes 10 de abril, al terminar en punto por Las Estrellas. Oigan, rápidamente, resulta que el cantante puertorriqueño Bad Bunny va a aparecer en la portada del número más reciente de la revista Time. Por primera vez en los 100 años de la historia de esta publicación de los Estados Unidos, todo el texto de portada está en español. Ahí en la entrevista habla de su nombre artístico, sus logros, su posición política, entre otros, por si ocupan, señores. Rapidísimo, a las 7:34 se registró un sismo con epicentro en la zona poniente de Ciudad de México, percibido como una rápida y fuerte vibración de estos que llaman microsismos en diferentes alcaldías. Más adelante, los detalles, Capitán Archie. Con mucho gusto, querida Dani. El día de hoy el canal de baja presión nos va a provocar algunas lluvias en San Luis, Querétaro, en Toluca, en nuestra Ciudad de México, en los alrededores de Puebla y también en Chiapas llueve. Muy caluroso también en la península de Yucatán. Querida Dani, querido Enrique. Gracias, Capi. Vivi. Muchas gracias, Dani. La cifra de fallecidos por el incendio en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, se ajustó a 38, 28 eran de nacional guatemalteca. Hoy el presidente López Obrador expresó sus condolencias y dijo que no habrá impunidad. Esta mañana en Despierta hablaron sobre el incendio en el Instituto Nacional de Migración. Charles Duverger, especialista en derechos humanos, y Eunice Rendón, especialista en migración, aseguraron que han revictimizado a las víctimas y que puede seguir habiendo tragedias si no tomamos cartas en el asunto. Hasta aquí el resumen. Buen día a todos. Gracias, Vivi. Gracias, muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Enrique. Nos vemos mañana.